cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en el segundo programa de la semana. Y bueno, seguramente todos habremos escuchado hablar, y los que no hoy se enterarán, de una hepatitis rara que está afectando a niños a nivel mundial y que ya en Costa Rica tenemos algunas sospechas de que está afectando a algunos de nuestros niños. Yo invité hoy a doña Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muy bien usted, un gusto en saludarlo, a usted y a sus oyentes, y un gusto estar aquí. Doc, muchas gracias por acompañarnos. Yo le digo Doc porque la doctora Arguedas es mi pediatra. Eso es cierto, eso es cierto. Doctora, antes de entrar al detalle, yo quiero avanzar despacio en el programa. Okay. Entonces no me cuente mucho detalle de arranque, sino que yo se los voy preguntando. Pero hay una primera pregunta que a mí me parece fundamental, que es, ¿deberíamos estar preocupados o no deberíamos estar preocupados? Porque hay una hepatitis nueva que afecta a los niños en el mundo, doctora. Sí, le voy a contestar así de directo como usted me pregunta. Yo creo que no corresponde estar preocupados, sino estar alertas, porque es una entidad relativamente rara, poco común, pero en la cual es importante el reconocimiento temprano. Entonces, en que aquellos casos que se presenten, los padres puedan detectar los signos tempranamente y acudir a recibir atención médica. Aún con el diagnóstico de hepatitis aguda grave de causa desconocida, a la mayor parte de los niños les va a ir bien. Ahora sí, vamos a las preguntas, ya partiendo de que hay que estar alertas. ¿Qué es la hepatitis? No esta. ¿La hepatitis qué es, doctora? La hepatitis es, en genérico, una inflamación en el hígado. Lo que sucede es que la hepatitis puede ser producida por muchísimas causas. Las más comunes, sobre todo en la infancia, son las causas infecciosas. Y dentro de las causas infecciosas, las más comunes a su vez son las hepatitis virales. Y dentro de las hepatitis virales, la más común es la hepatitis producida por el virus A. Así se llama, virus A. La hepatitis por virus A, muchos de nuestros padres pudieron habernos contado, algunas personas de mi generación también, que tuvieron hepatitis A de niños, que se recuperaron en su casa, que los tuvieron un poco consentidos con las cosas de comer y les recomendaban reposo, pero que era una enfermedad autolimitada que no amerita hospitalización. Ok, pero hay variedades, ¿verdad? Porque digamos, ¿qué define la variedad de una hepatitis a otra? Yo conozco, por ejemplo, la hepatitis medicamentosa, entonces sería la inflamación del hígado por medicamentos. Es correcto. Entonces vamos a ver, yo hablé de las causas más frecuentes, pero no he hablado todavía de todas las causas. Hay un universo grandísimo de causas. Hablando de las causas medicamentosas, que son muy importantes, por ejemplo, en los niños, uno de los agentes que más problemas nos produce con hepatitis es el acetaminofén, cuando se utiliza en dosis excesivas. Entonces, una de las manifestaciones de la sobredosis de acetaminofén justamente es hepatitis medicamentosa. También hay hepatitis que son de causa autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el organismo por alguna razón deja de reconocer como propias las células del hígado y las ataca. A veces la hepatitis autoinmune aparece como una entidad aislada, a veces aparece asociada a otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus. Hay otras hepatitis tóxicas también, y dentro de las cuales yo cito la hepatitis producida por alcohol.
Entonces, sí, la hepatitis por alcohol es una causa común de hepatitis en las personas adultas. Y también tenemos que hacer una gran división entre lo que son hepatitis agudas, que son esas que se presentan en personas que antes tenían un hígado sano, y esa es la causa, digamos, lo que hoy nos ocupa, y las hepatitis crónicas, que son de mucho más larga evolución, algunas vinculadas con infecciones virales, ciertamente, y otras de otro origen, de otra causa. Doctora, entonces, digamos, yo podría resumir lo que está pasando hoy como una inflamación del hígado por factores desconocidos que afecta solo a niños. Sí, efectivamente, porque los casos se han reportado exclusivamente en el rango de niños y adolescentes, ¿verdad? Debemos citar que también hay adolescentes incluidos en la casuística mundial. Doctora, y vamos a ver, ¿por qué es que descubren que es diferente a los que existen? O sea, la hepatitis. Es que usted me explica muy sencillo y yo realmente agradezco eso. ¿Cómo encuentran que es diferente al resto? Vamos a ver. Vamos a analizar el nombre y yo espero ahí poder ir dando la respuesta. El nombre que se le ha puesto internacionalmente es hepatitis aguda grave de causa desconocida. Entonces, sabemos ya que es una inflamación en el hígado que se presenta en alguien que previamente a eso tenía su hígado sano, y la gravedad se la confiere el hecho de que las pruebas de función del hígado están muy alteradas, a niveles que son incluso mayores de los que usualmente vemos en hepatitis de otras causas. Eso le confiere ese adjetivo de gravedad. Y luego de ello empieza, como siempre se hace en todas las hepatitis en un hospital, la investigación de la causa. Entonces, lo que buscamos primero es saber si es una hepatitis producida por virus A o por virus B o por virus C o D y E, que todavía no hacemos en el país, pero esperamos poder hacer pronto. Esa es la primera etapa. Si esa etapa nos resulta negativa, buscamos otras causas que también pueden dar hepatitis en los niños. Eso se llama diagnóstico diferencial, o sea, ampliamos el diagnóstico diferencial para el virus de Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis infecciosa. Ampliamos investigaciones para dengue, que también afecta las pruebas de función hepática, para chikungunya, que también afecta pruebas de función hepática, para leptospirosis, e incluimos otro grupo de enfermedades infecciosas que también nos produce esto. Si luego de haber dado ese segundo paso seguimos sin tener una causa demostrable y el niño mantiene esos valores de transaminasas, de pruebas de hígado tan importantes, se le pone la etiqueta de hepatitis aguda grave de causa desconocida. Pues sí, logro explicarlo con el nombre, doctora. Bueno, ¿qué he dicho? Porque entonces vamos a ver, es una hepatitis que parece hepatitis, que es hepatitis, pero que no se está vestida de hepatitis. Sí, digamos, lo que tenemos que decir es que no logramos encontrar un agente causal, un microorganismo que sea el responsable de esa inflamación tan aguda y tan severa del hígado. Que bueno, aquí subrayo, justamente es el criterio de seguridad lo que nos tiene que mantener alertas. ¿Por qué? Porque en otros países donde esto se reportó originalmente, principalmente el Reino Unido, hubo cerca de un 8-10% de niños que hicieron fallo hepático. ¿Qué quiere decir? Que el hígado les dejó de trabajar y se convirtieron en candidatos a recibir un trasplante de hígado, procedimiento que ciertamente es un procedimiento muy sofisticado y que conlleva riesgos importantes. Doc, y justamente, digamos, cuando esto empieza, cuénteme un poco la historia, en el sentido de que ¿a dónde empieza? ¿A dónde se dan cuenta los científicos que le dicen, hey, vean lo que está pasando aquí? Sí. Los primeros casos en realidad se reportaron en Gales. Fueron 10 casos que se reportaron en Gales y se activa el sistema de vigilancia del Reino Unido y posteriormente se empiezan a adicionar a estos casos adicionales
otros en Inglaterra y empiezan a aparecer casos en otros países, como por ejemplo en Bélgica, en Dinamarca, en Francia, en Irlanda, en Italia, en los Países Bajos, en Israel, España y luego brinca el Océano Atlántico y empezamos a tener casos en los Estados Unidos y ya pues tenemos casos en varios países del continente americano, incluyendo Costa Rica. Pero, ok, haciendo un diagnóstico diferencial, ¿hay alguna similitud? No en los casos, doctora, tal vez en las circunstancias, no sé, apareció de repente cuando bajaron las temperaturas. No, ¿algo por el estilo? No se ha vinculado, a cambios, digamos, estacionales. Y en esto yo le quiero contar que en realidad el CDC europeo es el que ha hecho pues más publicaciones y más robustas al respecto. Entonces, ellos, como no tenemos una causa identificada, lo que ellos formulan son varias hipótesis de trabajo o varias asociaciones o cosas que están sucediendo de manera coincidente. Entonces, fundamentalmente identificamos dos asociaciones que nos llaman la atención y sobre las cuales ya se está trabajando. Uno es que hay un grupo aproximadamente de un 15% de niños que acaban de pasar la COVID, vienen en proceso de recuperación o tuvieron COVID, están en convalecencia hace algunos meses. Bueno, usted bien me podría decir, doctora, esto es simplemente una asociación casual debido a que pues, hay una alta circulación del virus SARS-CoV-2 y yo tendría que darle la razón porque es cierto. Sin embargo, esa es una de las observaciones que se recogieron. La otra observación, y esta es muy interesante porque proviene de mi disciplina justamente de la inmunología, es que hay un virus que se llama adenovirus 41F y el adenovirus 41F es un virus, digamos que inocentón, que lo que produce pues es una gripe con diarrea clásicamente, pero que a los niños que tienen defectos del sistema de defensas les puede producir una hepatitis muy parecida a esta hepatitis misteriosa de la que estamos hablando hoy. Entonces, la comunidad científica se dio a la tarea de seguirle la pista al adenovirus 41F y resulta ser que un 70% de los niños que tienen esta forma particular de hepatitis están dando positivo por este adenovirus. Entonces, esta es una asociación que adquiere aún más fuerza. No podemos señalarlo como causa, pero es parte ya del protocolo de investigación. Sí, pero entonces esos dos elementos son fundamentales. Lo que pasa es que entiendo que ustedes en ciencia no pueden llegar a una conclusión hasta agotar el método científico, doctora. Es correcto. No podemos, ¿por qué? Y eso es una pregunta que me gusta mucho. Usted que sabe tanto de leyes, Randall, es porque en la ciencia existen también lo que se llaman las asociaciones espurias, que es que cuando uno realiza un estudio científico o epidemiológico, a veces aparece un factor que se asocia con el fenómeno en estudio, pero esta asociación es simplemente por casualidad. Le voy a dar un ejemplo muy bonito que se usa para efectos didácticos. Los españoles una vez trataron de buscar las causas de por qué en la ciudad de Madrid había tantos accidentes de tránsito en horas de la mañana. Y resulta que la conclusión a la que llegaron fue que la causa de los accidentes de tránsito en horas de la mañana era comer pan, que no tiene, ¿verdad?, ningún sentido lógico, pero lo que sucede es que las personas en horas de la mañana, usualmente en el desayuno, comemos pan. Entonces se da este tipo de asociación espuria que no tiene ninguna relación de causalidad. Es por eso que tal vez las personas se preguntan por qué han durado tanto con tantos recursos que tiene la ciencia en identificar la causa precisa de esta forma de hepatitis, porque tenemos que ir excluyendo elementos de confusión que nos pueden pues desviar el camino de la verdadera causa del problema. Sí, doctora, porque repasemos una cosa. A todas las personas le pregunto, a todos los jóvenes y niños que les ha dado esta hepatitis rara,
tuvieron COVID. No, un 15%. 15%. 15%, sí. Esos son los datos de Inglaterra, fundamentalmente. ¿Y adenovirus? Adenovirus un 70%. Ok. Y perdón la pregunta porque usted no hizo el estudio, pero están vinculados. Es decir, es el 15% tuvo COVID, el 70% tuvo adenovirus y el 15% restante no tuvo nada, o este 70% incluye a gente que tuvo no están vinculados. Hay algunos pacientes de estos, Randall, y eso es muy interesante, que tuvieron el antecedente de haber tenido COVID, y voy a meterme en problemas con usted, pero de eso se trata. El antecedente de haber tenido COVID y tener la prueba, ¿verdad? Es una prueba que se hace en sangre total, que nosotros aquí en Costa Rica, gracias al apoyo del INCIENSA, la podemos hacer para identificar el adenovirus y que coincidentemente también tienen el adenovirus. Entonces, no tenemos una causa clara, pero hay varias hipótesis de trabajo. De las hipótesis de trabajo, a mí la que más me gusta es una hipótesis que tiene que ver con algo de inmunología propiamente, que voy a tratar de explicar de la manera más clara posible, y es la hipótesis de los superantígenos, así se llama. Más o menos se trata de lo siguiente: pareciera ser que podría existir un vínculo entre una infección precedente por el virus del SARS-CoV-2, es decir, un COVID anterior, y el hecho de que posteriormente esa persona, ese niño, quede en condiciones de mayor vulnerabilidad a hacer una infección por adenovirus y que esa infección por adenovirus produzca una respuesta de inflamación más violenta que lo usual. Y podría ser entonces que este sea el mecanismo subyacente que explica por qué están apareciendo justo ahora, ¿verdad? Que estamos, Dios primero, en la cola ya de salir de esta pandemia. Nos falta un ratito, pero ya en la colita. Bueno, que explique justamente el por qué están emergiendo estos casos. Reitero, si usted me dice, doctora, ¿hay evidencia científica dura que demuestre esto? No. La respuesta es no la hay. Es una hipótesis de trabajo que se está tratando de recoger la evidencia para saber si es correcta o no lo es. Seguiré con atención las hipótesis de trabajo, doctora. Por favor, regresemos a un tema básico. La inflamación es una reacción del cuerpo. ¿Verdad? Entiendo, usted me lo explicará mucho mejor. Porque la inflamación se da cuando el cuerpo reacciona ¿a qué, doctora? La inflamación se da cuando el cuerpo reacciona a algún insulto, decimos nosotros, a alguna injuria externa, que puede ser un proceso infeccioso, que puede ser un proceso autoinmune, ¿verdad?, de autoataque, que puede ser a un trauma, que puede ser a un evento quirúrgico. Todas esas son causas de inflamación. La pregunta suya es buenísima porque me permite contarles quién es el director del proceso inflamatorio en el cuerpo. Y resulta que el director del proceso inflamatorio en el cuerpo es el sistema inmune, es el sistema de defensas. Y con los procesos inflamatorios priva un viejo dicho costarricense que dice que ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Con el proceso inflamatorio, el cuerpo en condiciones ideales debe portarse así. No debe ser una inflamación excesiva porque eso mata a la persona, ni tiene que ser una inflamación insuficiente porque entonces el agente causal del proceso inflamatorio toma ventaja y también mata a la persona. Entonces, existe un delicado equilibrio en el organismo que ajusta la respuesta inflamatoria para que tenga, digámoslo así, el volumen correcto en cada persona. Entonces, vamos a ver. Yo tenía un compañero en la escuela que nos protegía a todos los demás. Entonces, si alguien nos bulliaba, normalmente este compañero nos protegía. O si alguien quería pegarnos, nos protegía. Y realmente fue una salvada en los primeros años de escuela. Pero después nos dimos cuenta de algo, y es que se le pasaba la mano. Le decíamos Tino. No es Tino Orcullo, pero le decíamos Tino. Y entonces,
empezamos a tener problemas con él porque en cuarto, quinto grado le decíamos, perdón el francés que voy a usar, pero decíamos, mae, enojate, pero no tanto. O sea, que la respuesta sea consistente con el insulto o que la respuesta sea consistente con la amenaza. Es decir, si usted va caminando y alguien le pega un manazo en la espalda, usted no se va a volver a pegar un balazo. Sino, uno esperaría que esa víctima se enoje, pero, digamos, en concordancia con el tamaño o la gravedad. Esa es la inflamación, doctora, es nuestro defensor diciendo, y yo le digo al defensor, enojate, pero no te pases, porque si no, nos jodemos todos. Exacto. El ejemplo de Tino se lo voy a robar de ahora en adelante, Randall. Por favor, para doctora, compartirlo cuando tengo la oportunidad de enseñar algo, porque sí, eso es justamente, tienen que existir en el sistema inmune defensores, pero la respuesta tiene que ser proporcional al insulto recibido, ¿verdad? Entonces, si se nos va la mano, cuando el sistema inmune se descontrola o se desbalancea un poquito en ese sentido, esto produce una respuesta inflamatoria excesiva. Y voy a seguir de necia yo con el tema de la hepatitis, pero fíjese que lo que pareciera ser en esta hipótesis de trabajo es que algunos virus del SARS-CoV-2 se esconden en algunas partes en escondites que encuentran en el tracto digestivo y mantienen al sistema inmune, vamos a decirlo con un lenguaje coloquial, como azuzado. Lo mantienen listo para la pelea, para que a la primera cosa que llegue, la respuesta que el sistema inmune dé sea como la de Tino, una respuesta excesiva, y esto efectivamente produce complicaciones. Doctora, hubo un momento en el que al inicio tal vez de estos casos en los que se pensó que podía ser una cosa contagiosa, es decir, que empezaron a vincular, mira, es que a ver si fulano fue a tal lugar y tuvo contacto con el enfermo A. Sí, eso se llaman estudios de conglomerados y los hicieron de una forma bellísima en Inglaterra y demostraron muy pocos casos de conglomerados, como 2 o 3 grupos de casos, pero la vasta mayoría son casos aislados. En nuestra pequeña experiencia aquí en Costa Rica, que me imagino que ahora vamos a hablar de eso, se ha hecho una vigilancia epidemiológica muy estricta, un seguimiento muy estricto de los casos, precisamente en la búsqueda de estos que se llaman casos secundarios, y no hemos encontrado ninguno. Ok, doctora, sí tiene razón, vamos a terminar en Costa Rica, por supuesto, pero a nivel internacional, esta hepatitis aguda grave de origen desconocido, ¿provocó ya muertes, doctora? Sí. Ha provocado muertes ya. El último registro que tengo yo en mi cabeza, y perdone porque podría por que favor, ya este doctora. Momento el dato esté actualizado, pero hay 7 fatalidades reportadas. La mayoría son casos que se reportaron en Indonesia, pero sí hay ya niños que han fallecido por esta causa. Doctora, hace poco tuve una cirugía dental y se me inflamó mucho, las muelas se inflaman increíblemente. Y entonces fui a la farmacia que está por mi casa con algún tipo de resquemor, porque antes, y supongo que usted lo sabe bien, todas las personas con gripe iban a la farmacia a decir, inyécteme una Voltaren y una dexametasona, todo el mundo. Y entonces yo empecé a ver que en las farmacias, cuando uno va y dice, inyécteme una Voltaren y una dexametasona, y dice, ¿trae receta? Y no, pero es una Voltaren y una dexametasona. Sí, pero es que no, porque la gente se abusa. Ese día yo no andaba de receta, pero necesitaba que la dexametasona me desinflamara otra cosa que no era gripe, que era la muela. Evidentemente, cuando me quité la mascarilla y la farmacéutica me vio el cachete, me dijo, no, sí, pase a poner la dexametasona. Y realmente la dexametasona es una cosa impresionante. O sea, le baja a uno la inflamación así. Recuerdo que hubo un tiempo con el SARS-CoV-2 que la gente decía Dexa para bajar el proceso inflamatorio. Y me acuerdo que el doctor Bosa en ese momento, al aire aquí en la radio, decía, Randall, cuidado con la Dexa, porque efectivamente es muy buena, pero genera, digamos, otras cosas.
Toda esta introducción, además de agradecerle a la farmacéutica, es para preguntarle con qué se trata, porque entonces ustedes enfrentan un proceso inflamatorio del cuerpo que no saben por qué se está inflamando, ¿verdad? Pero que necesitan desinflamar porque es una inflamación muy fuerte y que pone en riesgo la vida de los pacientes. No en Costa Rica, en el mundo. ¿Cómo se trata, doctora? Sí, en este momento el tratamiento es variable dependiendo de cuál sea el elemento que más se afecta en la prueba de función del hígado. Entonces, cuando lo que sucede es que existe una elevación muy importante de bilirrubinas, que es esa sustancia verdosa que da la coloración verdosa en la piel cuando hay hepatitis, se utilizan algunos medicamentos que se llaman colagogos, que ayudan a que la excreción de la bilirrubina suceda de manera más rápida y eficiente. Cuando se afecta la coagulación, pues bueno, se aborda en diferentes, digamos, formas, dependiendo de cuál sea la afección específica en coagulación que tenemos con la persona. En la afección de transaminasas, usualmente eso se valora con observación y tiempo. Entonces, lo que queremos decir es que ya el manejo del niño que tiene una hepatitis aguda grave requiere hospitalización. Esto no se puede hacer en la casa, no se puede hacer con medicamentos prescritos en una farmacia, sino que son niños que en este momento existe una alerta, la Red Pediátrica Nacional está atenta de que esto está sucediendo. De hecho, ha funcionado de una manera maravillosa porque los niños han sido enviados al hospital de niños muy bien estudiados, muy bien abordados para poder continuar nosotros con el proceso, tanto de completar el diagnóstico como de dar el manejo que cada niño necesita. Doctora, durante los últimos años, evidentemente, después del COVID-19, a través del virus SARS-CoV-2, surge esta hepatitis de origen desconocido. Estamos hablando de la viruela del mono, que no es nueva. De eso estaba leyendo que se descubrió en 1958, pero digamos, todos tenemos temor de que sentimos a la humanidad muy vulnerable, digamos, ante amenazas de salud. Digo, yo creo que no tiene que ver, pero le pregunto a una profesional, ¿tiene que ver, doctora? ¿Estamos efectivamente más vulnerables o simplemente es una casualidad que empiecen, o sea, que siempre ocurre y que en esta vez se nos pegó con el trauma de salir de esta ola pandémica? Es muy difícil asegurar a qué se debe la aparición de todas estas, nosotros llamamos. Mi perspectiva como inmunóloga es que el virus del SARS-CoV-2 es un virus muy travieso y que no podía definir con certeza. Nos falta tiempo de observación, cuántos desbalances deja, presuras, también utilizo la misma palabra, generan en el sistema nervioso central de las personas que lo padecen. Cada día vemos más cosas más curiosas, y igual cuántas lesiones residuales nos producen en sistema osteomuscular, pulmones, etcétera. Entonces, hay una condición de vulnerabilidad del ser humano que quizás varió con la pandemia. Yo me atrevo a decir esto con bastante contundencia. También hay otra cosa que no podemos dejar de reconocer: el impacto del cambio climático, de lo que está sucediendo en todo el mundo, de las transgresiones que el ser humano hace con la naturaleza, pasa facturas. Y la zoonosis, como es, digamos, el caso de la COVID, ¿verdad?, que fue un salto de una especie animal a una especie humana, van a adquirir mucho más protagonismo, tanto ahora como en los años venideros, por este desbarajuste que tenemos en cuestiones de clima. Y pues tenemos que estar preparados porque pueden venir nuevas situaciones de alerta como estas que estamos conversando hoy. No necesariamente nuevas pandemias, esperemos que tengamos un respiro, pero sí nuevas situaciones de alarma producidas por este disturbio ecológico. Doctora, vamos a ver, si yo le he captado bien y con atención, su hipótesis favorita es que el SARS-CoV-2, a través de su dinámica en el cuerpo, que se esconde en rendijas, que está ahí como un perro amarrado, bravo, a la espera de que lo suelten, genera que cuando los chicos y chicas
tienen el virus del adenovirus, se suelta ese perro que está ahí amarrado con la cadena tintineante, lo sueltan y nos genera un destrozo en el hígado, que es justamente una inflamación aguda, es decir, que tenía el hígado bueno y ahora lo tiene malo, y grave, porque se inflama muchísimo. Esa es su hipótesis favorita, pero no ha sido comprobada aún. ¿Entendí bien? Sí, esa es la hipótesis favorita. Esa es la hipótesis favorita. Y digamos, en términos técnicos se llama así, que hay un rol probablemente de superantígenos producidos por esa interacción de una infección precedente por el virus de la COVID-19 y una infección nueva que se agrega como un cofactor producido por adenovirus 41. Esa es mi hipótesis favorita, pero no la puedo asegurar. Claro, pero bueno, el mundo científico va en camino a intentar demostrar esa hipótesis. Sí, sí. Esa es la más fuerte. Sí, es la más fuerte y es, digamos, lo que en publicaciones científicas en los días recientes, ya le digo, todo esto es bastante nuevo, pero en las publicaciones más recientes, digamos, el tema que está en este momento en el lugar número 1 en publicaciones y en investigación. Claro, pero entonces yo puedo decir con propiedad que los científicos sospechan de una vinculación entre el virus de la COVID y la hepatitis aguda infantil. Sí, sí, no como causa directa, pero sí como causa predisponente, como un cofactor. Esa es la palabra. Sospechan de una vinculación. Correcto. Doctora, antes de ir a la pausa, permítame ir a una pregunta muy simple para usted. ¿Por qué uno necesita un hígado bueno? O sea, digo, alguien podría decirme, ¿qué pregunta más tonta hizo Randall? Pero es que, digamos, el apéndice usted le va a explotar y van y se lo sacan. Porque usted necesita el hígado, porque el hígado es fundamental en el cuerpo. Bueno, vamos a poner, el hígado es como la lavadora del cuerpo, es un detoxificador que se encarga de mantener la sangre limpia de una serie de toxinas. El hígado también cumple una función importantísima de la producción y la excreción de la bilis, que ayuda a la digestión de los alimentos. El hígado también es el encargado de la síntesis de una serie de proteínas muy importantes en el cuerpo, dentro de las cuales reconocemos a las globulinas y a la albúmina. Y fíjese que justamente dentro del grupo de las globulinas están las inmunoglobulinas, que son defensas y que son sintetizadas también a nivel del hígado. El hígado es el órgano encargado de la síntesis de los factores de la coagulación. Entonces, por eso también, si el hígado se inflama, muchas veces tenemos problemas serios de la coagulación. Así es que entonces, imagínese la menuda labor que tiene el hígado en el organismo. Tiene una importancia comparable con la importancia que tiene el corazón o la que tiene el cerebro. Doctora, permítame por favor ir a una pausa comercial, la única que tendremos hoy en Matices, y regresamos a hablar de Costa Rica, de los síntomas por los que yo, papá o mamá, pueden darse cuenta de esta situación, y pues regresamos al programa. Ya volvemos, gracias por estar con nosotros. ¿Clientes más tranquilos? Listo. Ambiente seguro y tranquilo para los colaboradores. Felicidades, doctora. Hoy, justamente mientras emitimos el programa, el Hospital de Niños celebra un aniversario más, doctora. Nada más tiene el micrófono silenciado. El 58 aniversario celebramos, Randall. El Hospital de Niños abrió sus puertas 24 de mayo de 1964. Se lo voy a decir muy a lo tico, pero qué chiva es el Hospital de Niños. Muchas gracias. Yo le diría a lo tico también, estoy completamente de acuerdo. De fijo. Estamos hablando de la hepatitis aguda, grave, de origen desconocido, que está afectando a menores en el mundo y que está afectando a menores en Costa Rica. A la hora de hacer este programa hay seis casos en Costa Rica, menos de que la doctora me dé una primicia, pero hay 6 casos en Costa Rica. Cuénteme un poco, doctora, lo que pueda, porque son datos de salud y son datos de niños, pero cuénteme por favor lo que pueda respecto a esos casos. Sí, vamos a ver. Es importante. Y voy a devolverme un poquitito, Randall, en el sentido de que el patrón epidemiológico establecido en los casos en el mundo mostraba que el grueso de los casos se presentaba en menores de 5 años
que el grueso de los casos eran niñas que predominan sobre los varoncitos y que alrededor de un 70% vinculados con muestras positivas para adenovirus. Entonces, la historia de los 6 casos nuestros es muy parecida, es casi que una imagen en espejo de la epidemiología mundial. De los 6 niños que llevamos ya reportados al Ministerio de Salud y a Vigilancia Epidemiológica de la Caja, 4 son chiquitas, 2 son varoncitos. Estos niños o sus edades oscilan entre los 2 y los 13 años, pero 4 de los niños son menores de 5 años. Y 3 de los casos ya tenemos pruebas positivas por adenovirus reportadas. En los otros 3 restantes las pruebas se encuentran aún en proceso, por lo que tendremos que esperarnos un poquitito más. ¿Cuál ha sido la evolución de esos niños? Bueno, han requerido hospitalización para completar el diagnóstico diferencial del que antes hablábamos y pues básicamente para vigilancia de sus síntomas, pero de los 6 niños, ya 4 están en su casa de vuelta en muy buena condición, 2 permanecen en el Hospital Nacional de Niños. Hay uno de estos niñitos que se encuentra en condición delicada, recibiendo cuidado crítico, y que bueno, estamos haciendo los mejores esfuerzos para sacarlo adelante. Ok, doctora, ¿ellos tuvieron COVID? De estos niños que nosotros tuvimos aquí, hubo 2 en los cuales se documentó la existencia, digamos, de cicatriz inmunológica de que habían tenido COVID hace algunas semanas. Ok. Entiendo que una de las pacientes está o estuvo en cuidados intensivos, doctora. Uno paciente se encuentra en la actualidad, al día de hoy, en cuidados intensivos. ¿Eso es por el proceso de inflamación? Mire, este es un niño que tiene muchos otros factores coexistentes y en el cual todavía seguimos con cierto prurito, ¿verdad?, inquietud respecto al diagnóstico diferencial. Entonces, ha sido la razón fundamental es porque tiene, pues, una afección un poquito más extensa, más allá del hígado, y eso nos está demandando, pues, realizar un diagnóstico diferencial aún más minucioso. Doctora, en lo que pueda decirme, pero ¿tiene otros padecimientos? No me diga cuáles, pero no. Simplemente el cuadro pareciera más grave. Sí, así es. Okay. Así es. ¿Cuánto dura la gravedad, digamos? No de este chico que está en cuidados intensivos, es imposible saberlo, pero digamos de los otros pacientes en el sentido de cuando presentan el cuadro agudo, el tratamiento y cuando ustedes respiran y dicen, listo, está fuera de peligro. Sí, es variable, pero el promedio es alrededor de 5 días. ¿Verdad? De 5 a 7 días, y luego de lo cual aquellos que van a tener una evolución positiva ya empiezan a mostrar una mejoría de las pruebas de función del hígado. Los niños, valga decir también, a los cuales pues tenemos bajo investigación por este diagnóstico, aun cuando les demos el egreso del hospital, continúan en seguimiento en el hospital con los especialistas de la unidad de hígado. Y una vez que le dan la salida, ¿tiene algunos trastornos en su vida diaria, doctora? O sea, no sé, ¿se mantienen unos días sin comer algo o algo por el estilo? Viera que la experiencia que hemos tenido, que es pequeña a la fecha, pero ha sido coincidente, es que les ha ido muy bien. Una vez que se van a la casa, los niños han tenido una evolución muy positiva, prácticamente sin mayores quejas, sin mayores síntomas. La razón fundamental del control en el hospital, pues básicamente es complementar estas observaciones clínicas con una ratificación de que las pruebas de laboratorio van también mejorando de manera progresiva. Doctora, una pregunta de papá. Si a alguno de mis chicos les aparece esto, pues seguramente me volveré loco. Mantendré la calma de cara cuando los lleve al hospital y al doctor, pero por dentro estaré vuelto loco. ¿Cómo han manejado este caso con las familias? Porque uno lee una rara clase de hepatitis, aparece y resulta que mi hijo o hija tiene esa rara clase de hepatitis. Mire, las familias han sido muy adecuadas, han sido familias muy adecuadas que han entendido pues claramente la razón por la cual se necesita la hospitalización, la razón también, porque esto claro que debemos hacerlo con el consentimiento de las familias, que tenemos que indagar un poquito y hacer visitas. Bueno, esto lo hacen los compañeros del primer nivel de atención que hacen visitas al hogar, buscan la existencia de otros casos, han hecho visitas a los centros educativos
justamente en la búsqueda de conglomerados, como usted mencionó anteriormente. En general, pues salvo las familias que han tenido niños más delicados, que han sido 2, las familias lo han aceptado con mucha tranquilidad, y estas 2 familias que tienen niños delicados pues tienen toda la razón del mundo de estar inquietos y preocupados por sus hijos. Doctora, hablando del primer nivel de atención, y insisto, de lo que me pueda decir, en el caso de estos 6 menores, ¿se detecta en el primer nivel de atención? ¿Se detecta en un consultorio privado? Y se detecta porque van a emergencias del hospital de niños? Para aprender Ha habido todo. todas, sí, todas las rutas han existido. En el primer nivel no, en el segundo nivel sí, ¿verdad? Y esto, cuando hablo del segundo nivel, han sido pacientes que han acudido a clínicas periféricas, ¿verdad? Y en hospitales regionales también, y hospitales periféricos han sido detectados. Y hay algunos que han llegado directamente a consultar al Hospital Nacional de Niños. Tenemos todas las formas de captación de pacientes que le describí. ¿Tiene algún denominador común? ¿Que vivan en alguna zona parecida, algunos de ellos, algo por el estilo? Mire, el único elemento común que hemos encontrado en estos pacientes es que todos son de la gama, ¿verdad? Nos ha llamado la atención, no tenemos ninguno fuera de la gama, todos son de la gama, pero no hay, digamos, conglomerados de casos, ni ningún barrio, ningún distrito en particular que podamos identificar como fuente de los casos. Al descartar, digamos, la incidencia geográfica en el mundo, pues, digamos, por ejemplo, con el COVID todos estábamos muy pendientes de en cuáles cantones eran los que se daban. Aquí pareciera que esa no va a ser necesariamente una preocupación, doctora. Sí, pareciera que no. Pareciera que ese elemento geográfico no juega un rol importante en este caso. Así es. Doctora, los síntomas. La escuché hoy en Noticias Repretel diciendo que los chicos se ponen amarillos. ¿Ese es el síntoma más fuerte? Vamos a ver. Ese es el síntoma más notorio, ¿verdad? Y entonces por eso lo que se trata es de educar a la población que si ven a un niño de un color amarillento o de un color pálido, y aquí valga hacer una observación de pediatra, a veces los niños que son de tez morenita no se ven exactamente amarillentos, sino que toman un tono simplemente diferente al color usual de la piel, y son más útiles las escleras, que es la parte blanca de los ojos, para ver que existe ese color amarillo. Entonces, esa detección de ese color amarillento en la piel, en lenguaje médico se llama ictericia, y es ya un signo pues prácticamente inequívoco de que tenemos un proceso de inflamación hepática. La ictericia se asocia con otras 2 cosas, y es que la salida de la bilis a través de las heces se hace menor, entonces por eso las heces se ven pálidas, y la excreción de una forma de bilis a través de la orina se hace mayor, entonces la orina adquiere un color muy parecido al color del té, se ve más oscura. Entonces, la asociación de esas 3 cosas, voy a repetir, color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos, a veces puede ser evidente en la palma de las manos, la presencia de heces pálidas y orina más oscura, tienen que ser ya una banderita roja que le indique a los padres que deben buscar atención en el centro de salud que tengan más cercano. Pero hay otros síntomas que se presentan antes, que son más inespecíficos y que los padres pues también tienen que observar. Las hepatitis casi siempre empiezan con decaimiento, pérdida del apetito, algunas veces dolor abdominal, ganas de vomitar, vómitos y diarrea. Esa es como la constelación de síntomas clásicos que precede ya al color amarillento de la piel. Entonces, ante esa constelación de síntomas, también es importante consultar. Y vea qué interesante que un síntoma que es protagonista de casi todas las enfermedades en pediatría, que es la fiebre, en esta forma de hepatitis desconocida, no se presenta en todos los casos. Se dice que alrededor de un 30% de los casos tienen fiebre, pero el 70% restante pues no la presenta. Doctora, ¿y hay inflamación del hígado? O sea, cuando me refiero es que si yo voy y le toco a mi hijo, sí, y digo, mira, lo que pasa es que debe ser muy complicado. Sí, eso cuesta mucho, está complicado. Bueno, pero si le pongo la manita, si le pongo mi mano en el lado derecho
de su cuerpo, es probable que le duela, que me haga que le duela. Sí, puede haber dolor. Ya el tocar el borde inferior del hígado, Randall, viera que es una destreza, pues que cuesta un poquito para nosotros los médicos adquirirla. Es una destreza médica que hay que practicar, porque además de que tiene algunas particularidades, hay que pedirle al niño que inspire y expire, aproximar la yema de los dedos en forma muy suave al reborde costal derecho, esperar y hacerlo con paciencia para ver si uno toca el hígado. Y además hay otro elemento fundamental que es importantísimo, y es que los niños antes de los 7 años uno les puede tocar el hígado y eso es totalmente normal. Puede tocarlo ahí en un crecimiento pequeñito, pero hasta 2 centímetros por debajo del reborde de la costilla derecha. Tanto que los pediatras, cuando tenemos estudiantes en el hospital, les enseñamos un dicho, que es que les decimos: recuerden que el hígado no va a la escuela, pero antes de la escuela se puede tocar en un niño normal. Claro, pero bueno, vamos a ver, pero puede ser que yo no logre detectar jamás que el hígado está inflamado, pero digamos, si yo coloco, o sea, yo puedo detectar que a mi hijo le duele el lado derecho del abdomen. Sí, sin embargo, no siempre se produce dolor. No siempre se produce dolor, porque ya la presencia de dolor en el área hepática usualmente se producen inflamaciones muy importantes y muy agudas. Digamos, no es el síntoma pivote, no es un síntoma común que se describa en estos pacientes. En el caso de 5 de los 6, porque el 6 está en cuidados intensivos, hemos logrado ya superar con éxito los cuadros agudos de esos pacientes. Sí, efectivamente, así es. Tuvimos un segundo niñito que nos tuvo muy preocupados la semana anterior, pero gracias a Dios su evolución ha sido positiva y ya nos sentimos en una zona más segura con este niño. Doc, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto siempre. Aquí quedo a las órdenes. Doctora, yo no podía irme sin pedirle la canción. Ay, es que ya la traía escogida. Bueno. Doctora, es que ¿sabe qué? Randall, hoy la canción tiene un propósito didáctico y el propósito didáctico es recordarle a los papás que cuando el hígado se inflama, se sube la bilirrubina. Entonces claro. Dije, voy a pedir la bilirrubina de Juan Luis Guerra para que a la gente no se le olvide estar vigilando la piel de los chiquitos. Usted no sabe lo que acaba de hacer. Yo ando como desde hace un par de meses con Juan Luis Guerra pegado. Y entonces me bajé el playlist y entonces de un momento, yo no soy charanguero en la música, pero no sé, últimamente se anda ahí un poco bajón, digo, Juan Luis Guerra. Claro. Y tengo todas las versiones de la bilirrubina, en vivo, no en vivo, de estudio, bueno, de todo. Doc, perdón, antes de irnos, que esto es una pregunta de mera curiosidad. A uno se le pone la piel y los ojos amarillo porque se invade de bilis. ¿Es eso? Sí, se pigmenta. La bilis tiene un color verdoso amarillento. Sí. Entonces pigmenta la piel y pigmenta las mucosas. Sí, como no podemos sacarla en su totalidad, nos llenamos de bilis. Es correcto. Doc, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, saludos. Y aquí me quedo esperando para bailar la bilirrubina. Juan Luis Guerra, despide Matices hoy. Feliz tarde y hasta luego.